Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Buenas profe, buenas noches. noches. Bueno, sé que de pronto aquí hay personas de procedimiento tributario. Me tengo que disculpar con ellos porque desafortunadamente hoy tenía un inconveniente. No pude dictar la clase, pero mañana les subo el video de esta sesión correspondiente. ¿Listo? Para que quedemos al día y no vayan a estar atrasados. Bien. Ya hablando específicamente de lo que es planeación tributaria. Hay que decir lo siguiente y es, hoy vamos a ver un tema que se nos van a ir dos sesiones simplemente con ese tema y es básicamente, voy a compartir la presentación, es básicamente la denominada así planeación tributaria desde el origen contable de la organización, es decir, cómo debemos nosotros, bueno, cómo podemos desde la creación de las políticas contables empezar a crear o ver el diseño de esas políticas contables con ojos de planeación tributaria. Entonces, pues, hay que decir lo siguiente. Que no está listo. Entonces, básicamente, la presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de lo que es el valor residual. Hablaremos, es decir, políticas contables que atañen con el valor residual, que atañen con terrenos y edificios, que atañen con propiedades de inversión a valor razonable, que tienen que ver con el reconocimiento de valoración de inversiones y la depreciación de activos. Entonces, digamos que desde esos cinco puntos vamos a empezar a hablar acerca de lo que es ese tipo de planeación tributaria. Ahora, mm, antes de arrancar con todo el tema de la planeación tributaria, desde el origen de la contabilidad, es importante tener en cuenta esto que habla acerca de la CINIF 23. Esa CINIF 23, digamos que es una medida que sacó el IASB y que empezó a implementarse en Colombia a partir del 1 de enero del 2020, en plena época de pandemia. Y esto aplica básicamente para las entidades que pertenecen al grupo uno, ¿ok? Posiblemente después lo amplíen para las pymes, pero por ahora es solamente para el grupo uno. Pero esto tiene una complicación que resulta ser algo delicado en varios aspectos. Digamos que esta norma trata acerca de lo que son las incertidumbres en los tratamientos de los impuestos sobre las ganancias, es decir, todo lo que tiene que ver con renta, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Esta CINIF 23 nos indica que todas las entidades que pertenecen al grupo uno deben realizarse una autoauditoría tributaria con los criterios de la DIAN, es decir, como si fuera la DIAN la que lo está realizando ese proceso de auditoría. Y en ese tipo de auditoría, ¿qué se pretende hacer? Pues buscar revelar todo lo que se denomina como esas posiciones fiscales inciertas. Entonces, yo les voy a compartir vía chat este, este es el documento que habla acerca de la CINIF 23. Ustedes saben que la norma, leer la norma de primerazo uno no la entiende, ¿sí? Le toca leerla dos, tres veces y puede que ni con eso la entienda uno, pero, pero no se afanen. Y eso digamos que la complicación se agrava porque esto se saca en inglés y los que hacen la traducción de inglés a español, pues por lo general no son contadores, entonces la traducción no es como de las más chéveres. Entonces es un documento pequeño, son 12 paginitas, pero básicamente de lo que habla o lo que se expone ahí es todo el tema de la aplicación de esa CINIF 23, que básicamente, palabras más, palabras menos, es una autoauditoría que yo me debo hacer para poder determinar
esas posiciones fiscales inciertas. Y usted estará preguntando, bueno, pero ¿qué es una posición fiscal incierta? Es cuando usted como que tiene dudas en algo, ¿sí? Pero con todo y esa duda, y usted sin haberla aclarado, sin haberse documentado frente al tema, usted siguió calculando impuestos y como que siguió llevando el tema ahí por debajo de cuerda, ¿sí? Entonces lo que nos dice esta norma es, oiga, no, mire, pare un momentico, hágase esa autoauditoría, revele todo lo que tiene dudas y hágase un favor y aplíquese o cree una provisión con el ánimo de contemplar el pago de esa sanción porque muy posiblemente lo van a ejecutar. Entonces, bueno, esa palabra ejecutar suena raro, pero básicamente lo que le quiere decir la norma es hágase esa autoauditoría, detecte esas posiciones fiscales inciertas, cree una provisión porque usted sabe que eso está mal y lo que le va a tocar es pagar eso que ha dejado de pagar más la sanción. Entonces, cree esa provisión. ¿Listo? Y aquí viene un problema y es que muchas empresas dicen, bueno, pero señores IASB, que ya trasciende del IASB a lo que es Colombia como tal, que es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que son pues básicamente las autoridades que acá en Colombia velan por la implementación de las NIR, bueno, por todo el estándar internacional. Entonces, básicamente lo que le dicen los empresarios a estas entidades, a estas autoridades, es, oiga, yo no soy tan bobo de irme a desnudar frente a la DIAN y decirle, oiga, mire, es que yo tengo dudas en esto y como tengo dudas, entonces voy a crear una provisión para que usted me la cobre cuando quiera. ¿Sí? Eso no tiene mucho sentido. No, digamos que suena muy raro. Eso es pegarse uno como empresario un tiro en el pie. Porque básicamente lo que les digo es cierto, me estoy desnudando ante la DIAN y la DIAN me está viendo todos los defectos, ¿ok? Y eso, pues digamos que no es tan chévere en el sentido en que, pues, me va a costar, ¿sí? Y entonces como que yo digo, no, pues yo sigo ahí con esos casitos ahí que tengo duda y más bien voy a ponerme pilas, voy a estudiarlo, voy a mirar a ver cómo lo resuelvo, pero me olvido de esa norma. Y no es que se pueda olvidar, porque de todas formas que le van a llegar, ¿sí? Entonces le van a decir, bueno, ¿dónde está creada la provisión que usted hizo para el tema de la CINIF 23? Y usted no, pues yo no hice nada. Digamos que básicamente es esa eh, reflexión que lo invita a uno a hacer el IASB para que como empresa empiece a revelar esas dudas y a la vez, pues digamos que cree esas provisiones para que luego las pueda pagar, ¿ok? Y aquí digamos que muchas organizaciones, por no decir que todas, pues están en contra de esa autoauditoría tributaria. ¿Por qué? Porque se entiende que la empresa tendría que mostrarle a la DIAN todos sus secretos. Por ejemplo, imagínese en una empresa de transportes especiales, el dueño de la compañía transportaba gratuitamente a varios familiares desde, póngale, Bucaramanga a Bogotá y de Medellín a Bogotá. Los trasladaba, ¿sí? Y eso lo hacía en festividades, por ejemplo, para el Día de la Madre o para Navidad, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Que cuando ese tipo de actividades salen a relucir, ¿sí? Eso usted no lo declara, usted dice, no, eso hace parte del día a día de la organización. Yo traigo personas de Bucaramanga y las llevo y entonces meto ahí los costos de gasolina, el desgaste de las llantas, los peajes y todo eso. Lo que no cuenta es que eso, pues digamos que eso no le generó ningún ingreso, sino que usted trajo a su familia de chévere y se reunió con ellos para esas festividades, ¿ok? Entonces, cuando este tipo de situaciones sale a relucir en ese tipo de autoauditoría tributaria, la DIAN, ¿qué hace? La DIAN le indica a la gerencia que debe indicar cuánto valen cada uno de esos transportes, ¿sí? Y le indique la razón por la cual no cobró esos viajes y por esa razón tiene que determinar la proporcionalidad de esos gastos. ¿Qué gastos? Los pasajes, los peajes, la gasolina, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poderlo descontar
de esos costos y gastos que verdaderamente se deben deducir, es decir, esos costos y gastos en los que la empresa incurrió al transportar a los familiares del gerente. Eso, digamos que esos gastos o esos costos no tienen relación de causalidad, ¿sí? Porque eso es un viaje atípico, ¿sí? Y bueno, no quiere decir que una empresa de transporte no va a tener viajes atípicos, pero en este tipo de casos es atípico por la sencilla razón de que no le cobraron a los pasajeros, ¿sí? Pero la empresa sí incurrió en unos costos y gastos y eso los dedujo de su impuesto de renta. Entonces lo que le dice ahí la Diana es, no, mire, eso está mal, usted no me puede hacer eso, usted tiene que indicarme cuánto costaban esos viajes, ¿sí? Y aparte, dígame cuál es la proporcionalidad de ese gasto, de los pasajes, de los peajes, de la gasolina, etcétera, etcétera, y de esta manera poder determinar eso, ¿ok? En ese orden de ideas, se supone que en la auditoría propia que se realice cada organización, ese tipo de situaciones son las que se deben detectar y yo las debería revelar, ¿ok? Ahora bien, esto resulta muy, muy complejo eh, para que realmente las organizaciones realicen ese tipo de revelaciones, pero a nosotros como contadores o como revisores fiscales, nosotros sí debemos recomendarle a la organización que realice ese tipo de autoauditoría, ¿ok? ¿Para qué? Para que se haga ese ejercicio de identificar ese tipo de situaciones puntuales y podamos implementar un plan de mejora para evitar lo que se conoce como esas posiciones fiscales inciertas. Pero esto está rodeado todo el empresariado colombiano. Es más, esa es una forma de evasión de impuestos. Usted como empresario mete sus gastos personales como dueño, ¿sí? Entonces mete el mercado, mete los transportes, y me mete hasta el arriendo o la cuota del apartamento. Ese tipo de cosas van a parar dentro de las cuentas de la organización. Y eso obviamente pues infla los costos y gastos y hace que usted tenga que pagar un menor impuesto de renta. Entonces lo que le está diciendo ahí la DIAN, bueno, más que la DIAN es el IASB a través de esta CINIF 23 le dice, oiga, mire, esto está pasando, ustedes en Colombia no son los únicos, esto es a nivel mundial, este tipo de normativa, y lo que dicen es, bueno, aplíquenla y empiecen a calcular ese tipo de situaciones y a revelarlas para que ese tipo de actividad no se sigan haciendo al interior de las organizaciones. Vuelvo y les digo, esto simplemente está aplicando por ahora para Grupo 1, ¿ok? Todavía no ha llegado a pymes, pero si esto funciona, bueno, lo van a ampliar a pymes más tarde que temprano. Perdón, más temprano que tarde. Entonces, para cerrar este tema de la CINIF 23, digamos que esa normativa, esa CINIF 23 nos puede servir para no reconocer activos por impuesto diferido. ¿Por qué? Porque allí se generan unas incertidumbres respecto a la probabilidad de poder realmente compensar esas pérdidas a futuro. Y si me pongo a reconocerlas hoy, lo que me pongo es a reconocer un mayor valor del activo por impuestos diferidos contra un ingreso. Y en este caso, lo estamos haciendo lo que estamos haciendo es repartiendo utilidades anticipadas. Y cuando estamos repartiendo utilidades anticipadas, estamos inflando utilidades de manera innecesaria. Y ese hecho, digamos que eso sí nos va a pasar en factura más adelante. Entonces, hay que tener mucha precaución. Y aquí resalté esto. Dice, ¿cuándo una entidad considerará por separado el tratamiento impositivo incierto? El párrafo 6 dice, una entidad determinará si considerar cada tratamiento impositivo incierto por separado o en conjunto con otro u otros tratamientos impositivos inciertos sobre la base del enfoque que mejor prediga la resolución de la incertidumbre. Para determinar el enfoque que mejor prediga la resolución de la incertidumbre, una entidad puede considerar, por ejemplo, A, cómo prepara su declaración del impuesto a las ganancias y sustenta los tratamientos impositivos. O B, la forma en que espera que la autoridad fiscal haga su inspección y resuelva las cuestiones que pueden surgir de esto. Entonces, básicamente ahí le vende a usted de una forma, ay, sí, tranquilo, pregúntele a la DIAN y confiésele que usted tiene problemitas, que usted está haciendo cosas por ahí medio raras, a ver, ¿a qué acuerdo llega con la DIAN? Pues, ¿cuál acuerdo? Pues que lo van a sancionar, va a ser eso, ¿ok? Entonces le van a decir, bueno,
descuéntame esos costos y gastos, reliquídeme otra vez la declaración de renta, indíqueme ahora sí la utilidad, págueme lo que debe y agréguele la sanción más los intereses. Entonces, pues esto le va a salir bien caro a las organizaciones. Entonces, eh, aquí ya, pues digamos que hablando de, metiéndolo ya de lleno en lo que es nuestra planeación tributaria desde el origen contable, nos tenemos que remitir específicamente al artículo 779 que habla acerca de lo que es la inspección tributaria y nos dice que la administración podrá ordenar la práctica de inspección tributaria para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales. Es decir, esto no es si usted autoriza o si usted le permite a la DIAN que vaya y lo visite. No, esto es norma, ¿sí? Y a usted le pueden llegar en cualquier momento y le pueden pedir los libros de contabilidad, le pueden pedir hasta el alma, pues, para que les justifique alguna situación que ellos sospechan o creen que se está desarrollando de una mala manera. Y se entiende por inspección tributaria un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la Administración Tributaria para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa a la observancia de las ritualidades que les sean propias. Y sigue hablando de la inspección tributaria y dice que esa inspección tributaria se decretará mediante auto que se notificará por correo o personalmente, debiéndose en él indicar los hechos materia de la prueba y los funcionarios comunicados para practicarla. Entonces, básicamente le dicen qué le van a ir a investigar y quiénes son los que van a ir a realizar dicha investigación. Y esa inspección se iniciará una vez notificado ese auto que la ordene y de ella se levantará un acta que contenga todos los hechos, las pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha de cierre de investigación debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron. Cuando de la práctica de la inspección tributaria se derive una actuación administrativa, el acta respectiva constituirá parte de la misma. Y el 782 habla acerca de lo que es la inspección contable. Y ahí nos dice que la administración podrá ordenar la práctica de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos grabados o no y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales. De esta diligencia se extenderá un acta de la cual deberá entregarse copia una vez cerrada y suscrita por los funcionarios visitadores y las partes que intervinieron. Cuando alguna de las partes intervinientes se niegue a firmarla, su omisión no afectará el valor probatorio de la diligencia. En todo caso, se dejará constancia en el acta y se considera que los actos consignados en ella, en esa acta, están fielmente tomados de los libros, salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad. Y cuando de la práctica de la inspección contable se derive una actuación administrativa en contra del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o de un tercero, el acta respectiva deberá formar parte de dicha actuación. Entonces, mire que aquí básicamente la DIAN lo que nos está diciendo, mire, no, yo tengo permiso para hacer esto, yo lo puedo ir a visitar, yo le digo cuándo lo voy a ir a visitar, sobre qué áreas es que vamos a ir a realizar la inspección, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos que hay que tener mucha precaución. El tema, una visita de la DIAN, pues no es de esas cosas que usted anhele, ¿sí? No, no, usted no lo pide de Navidad, ni mucho menos, pero el día que le llega, pues también hay que tomarla suave. Ellos cometen errores, ellos también eh, interpretan mal o sacan cosas de contexto y eso pues obviamente genera ese tipo de dudas e inconformidades. Entonces, lo que hay que tener es básicamente, y lo que siempre les he dicho, es toda la documentación, todo lo que le vayan a pedir, pues por favor anticípese a eso, prepare esa visita, prepare la documentación que usted considera le van a solicitar para que se le anticipe a ellos y no ellos le vayan a empezar a pedir cosas que de pronto usted o no tiene o no ha encontrado y le toca pedir, ay, deme tiempo para irlo a buscar, deme, ¿sí? Porque ahí pues digamos que le va a jugar el tiempo en contra y pues puede llegar a tener más problemas. Entonces, mucha precaución con eso. Eh, Básicamente aquí, ya hablando específicamente de lo que es la planeación tributaria,
Eh, digamos que en ese aspecto de la planeación tributaria, tenemos lo que es la provisión de posiciones fiscales inciertas que aplica para el grupo uno. Para ellos, pues aplica la CINIF 23 desde el año 2020, aunque la norma salió en el 2019, pero ustedes saben que no significa que cuando sale la norma de inmediato todos los países arrancan como locos a mirar cómo lo implementan, sino que cada país entra y determina qué sí le sirve, qué puede aplicar, qué no, y lo formaliza mediante algún otro decreto o alguna ley que digamos que lo deja en firme en el país. En este caso, pues para Colombia entró a regir desde el 1 de enero de 2020. Y básicamente lo que busca es determinar esa incertidumbre frente a tratamientos del impuesto a las ganancias. Y en segunda ocasión, en segundo ítem, busca que se realice una optimización tributaria en las pymes. ¿Por qué en las pymes? Porque las pymes no tienen que verse obligadas a presentar o a realizarse esa autoauditoría tributaria. Entonces, pero lo recomiendan mucho para que lo haga la pyme y diga, oiga, hágase eso, mire, está bien, a usted no le van a preguntar nada, no lo va a ir a visitar la DIAN por eso, así que no se afane, pero hágala y pruébese a usted mismo qué tan bien va en la parte, o qué tan organizado tiene la parte contable y corríjalo. No espera a que salga la CINIF 23 para las pymes, lo obliguen ahí sí a realizarse esa autoauditoría y ya digamos que no va a tener la posibilidad de corregir ese tipo de situaciones. Entonces, básicamente, aquí está CINIF 23 para el grupo uno, nos indica que todas las entidades deben realizarse esa autoauditoría tributaria con la misma acidez, es decir, con la misma, eh, ¿cómo se diría? Mm, Sí, como con la misma calidad que la hace la DIAN, o sea, con la misma presión con que lo hace la DIAN. Entonces, que se haga esa autoauditoría con la misma acidez con que la realizaría la DIAN y provisionar las posiciones financieras inciertas. Y si fuera para el caso de las pymes no están obligadas a aplicar la CNIF 23, pero deben realizar procesos de planeación tributaria. Por eso se habla de esta optimización tributaria en pymes, ¿ok? Porque va orientado a temas de planeación. Recuerden que en la sesión pasada hablábamos de evasión, elusión y optimización, y pues la optimización va orientado a eso, precisamente a cubrir temas muy propios de la planeación tributaria. Entonces, básicamente acá todo el tema de las posiciones financieras inciertas resulta ser clave, ¿sí? Sobre todo para esos procesos que son de cierre contable. Y vamos a ver que en algunos casos las políticas contables nos van a hacer pagar más impuestos. Y si usted tiene en las políticas contables algunos de los elementos que vamos a ver acá, pues va a tener que realizar ese tipo de provisionamiento para los impuestos que vamos a tener que pagar de más. Y eso es básicamente lo que me indica la CINIF 23. Ahora bien, tenemos claro que esa CINIF 23 la deben aplicar las organizaciones que pertenecen al grupo uno. Para ellos es obligatorio e imperativo. Pero esto no quiere decir que las empresas que pertenecen al grupo 2, las pymes, no les vaya a servir realizar este ejercicio. Por el contrario, hay que verlo como que a este grupo, a las pymes, le va a servir realizarse este proceso de autoauditoría tributaria para poder optimizar los impuestos a través de las políticas contables. ¿Por qué? Porque la DIAN no hace distinción entre si usted pertenece al grupo uno o si pertenece al grupo 2 en cuanto a los temas que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es el valor residual implica pagar más impuestos. Y usted me va a decir, pero ¿cómo, Alex? ¿Cómo está diciendo eso? Pues sí, vamos a verlo porque es que tenemos varios casitos en donde esto se cumple. Cuando estamos mirando las políticas contables, tenemos que mirar muy bien el componente, o sea, ¿por qué se implementó esa política contable? Y vuelvo y les digo, yo siempre les he mencionado las malas prácticas que se han realizado en contabilidad cuando nos pidieron arrancar con la implementación de las políticas contables. Y pues nadie sabía de eso, ¿sí? Como que todos, ay, que políticas contables y saben a qué es eso, cómo se hace. Entonces como que optaban por la fácil y era, ay,
eh, la empresa de al lado se dedica a lo mismo de nosotros y yo sé que ellos ya tienen políticas contables, entonces dígale que se las presten o búsquelas ahí por internet y las copiamos y las implementamos y dejamos eso para nosotros. Y ahí se cometen muchos errores porque el modelo de negocio es diferente, ¿sí? No es lo mismo un almacén, digamos que una grande superficie, ¿sí? Que una empresa de muebles, ¿sí? No, ¿en qué varían? En la utilidad, ¿sí? El margen de utilidad de una tienda de grandes superficies es muy bajo, es más o menos oscila entre el 8 y el 10% de utilidad, mientras que la utilidad para una empresa que se dedica a la fabricación de muebles, pues ya tiene una utilidad un poco más alta, ¿sí? Porque pues digamos que adquiere todo el tema de transformación de la materia prima y todo eso, y pues digamos que ahí puede obtener una mayor rentabilidad y ese tipo de cosas son las que hacen que las políticas contables varíen, ¿ok? No todo eso puede ser igual para todas las empresas porque posiblemente para el tema de acciones, compran las acciones con una idea, ¿sí? Y realmente esta otra empresa que se está copiando de esas políticas contables no va a hacer eso, ¿sí? Entonces no le va a servir ese tipo de tratamiento o puede que en algún momento le sirva, pero a futuro las cosas cambian, eso le va a traer problemas, ¿sí? Mire que la pandemia sacó todo eso a relucir, ¿sí? Entonces, no vaya a caer en ese tipo de cosas. Eh, a propósito de pandemia, es que día me vi una película muy chévere que habla de una pandemia que va a llegar. Bueno, era película, igual, no es para que se vayan a asustar por eso. Se llama Pececito, Little Fish, pero es como en español la llaman recuerdos borrados, ¿ok? Es lentica, pero habla de un virus que le da a las personas y le va borrando los recuerdos, ¿sí? Entonces usted se le olvida quién es su pareja, ¿sí? Se le olvida quiénes son sus hijos, se le olvida en qué apartamento vive. O sea, usted llega al conjunto y dice, ay, no, si yo vivo acá, pero en qué torre, en qué apartamento? Y comienza el tipo a preguntar de puerta en puerta, ¿yo vivo acá? No, no, señor, ¿qué le pasa? Y así empieza. Entonces, es bien interesante esa dinámica porque habla, es duro ese tema, ¿sí? Pero mira hasta dónde puede llegar. Y pues sí se está hablando de otras pandemias que pueden llegar a surgir, pero más de índole respiratoria. Esta se mete mucho con la memoria y con la mente y pues digamos que hasta allá no creo que se llegue. Pero pues vale la pena que la contemplen, ¿listo? Es simplemente cultura general, no se afanen, eso no va a salir en el examen. Entonces, volviendo al tema acá del valor residual, les decía lo de la pandemia porque la pandemia desnudó mucho ese tipo de falencias que tenían las políticas contables. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, digamos que el problema con las políticas contables es que muchas de esas políticas son copias de párrafos de la NIF, ¿sí? O sea, copiaban ese párrafo y lo ponían ahí como política contable y eso no debería ser una política contable. Una política contable tiene que ser algo que la organización decida. Por ejemplo, mi organización decide si yo valoro o no valoro la propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque es que eso es opcional. Digamos que no es obligatorio valorar la propiedad, planta y equipo. Y eso me lo dice la NIF 16 en su párrafo 29 y la NIF Pymes en el párrafo 17.15. Entonces, digamos que aquí, cuando argumentamos que el valor residual implica pagar más impuestos, lo estamos diciendo por lo siguiente. Para la planeación tributaria con base en las políticas contables, las entidades podrán establecer lo siguiente. En primera instancia, que para bienes muebles no se fija valor residual porque es inmaterial. Es decir, no da lugar ese tema del valor residual para bienes muebles. ¿Ok? Para inmuebles no se fija valor residual porque no se tienen para la venta. Y ya hablamos de eso. Y en tercer lugar, establecer en los certificados de existencia y representación legal que los inmuebles no se pueden vender, aunque en algún momento se van a vender. Si esto no se estipula, deberá establecerse el valor residual. ¿Ok? Ese era, y yo se los he dicho varias veces, cuando me enseñaban contaduría, me decían, si usted va a constituir una empresa,
métale todo lo que mal se le ocurra al objeto social que usted va a desarrollar. ¿Por qué? Porque de esa manera no va a tener que ir a registrar o a cambiar ese certificado en la Cámara de Comercio y volver a pagar solamente para que pueda realizar alguna actividad que no está contemplada dentro de su objeto social. Entonces, con esto básicamente bueno, ¿qué era lo que uno hacía? A uno le decían, meta todo lo que se le ocurra ahí. Entonces yo decía, bueno, yo voy a fabricar papas precocidas congeladas y además voy a vender terrenos, voy a vender apartamentos, voy a comprar fincas, voy a comercializar frutas y verduras. Y le metía una cantidad de cosas exageradas. Obviamente, ese tema, pues digamos que ahí cuando usted quería hacer alguna transacción, pues cabía dentro de ese objeto social. Pero, ¿cuál es el problema hoy en día? Que si usted no calcula el valor residual y dentro de su certificado de existencia y representación legal dice que usted va a vender muebles, va a vender edificios, va a vender apartamentos, va a vender bodegas, pues el inspector tributario le va a llegar, le va a decir, venga, ¿y cómo así que usted no me está calculando el valor residual para el tema de la depreciación de sus bienes inmuebles? Y usted le dice, ah, no, porque a mí un auditor me dijo que no, que yo no tenía por qué hacer eso porque yo no me dedicaba, ese no era mi modelo de negocio, vender y comprar bienes inmuebles. Yo no me dedico a eso, yo me dedico a la fabricación y comercialización de papas precocidas. Ese es mi modelo de negocio. Y le dice, ah, sí, tráigame el certificado de existencia y representación legal. Y de pronto usted lo asesoró un contador como yo que le decía, no, mire, ¿se acordaba usted de su profesor Cuchille? Y el man le decía, pilas, usted tiene que meter ahí todo lo que se le ocurra. Y claro, dentro de ese certificado decía que usted iba a vender fincas, que iba a vender terrenos, y le decía, ah, pero es que aquí me dice usted que sí iba a vender eso. Entonces, ¿cómo me argumenta que no, si aquí en su certificado sí lo tiene? Entonces, no tiene usted cómo salvarse de esa. Ya está por dentro en ese problema con la administración tributaria. ¿Y qué le toca? Pues implementar el valor residual en la depreciación. ¿Y cuál es el problema con implementar el valor residual? Que el valor residual le va a disminuir el monto de la depreciación. Y usted sabe que la depreciación es un gasto que le disminuye todo el tema de la utilidad y pues obviamente va a pagar menos impuestos. Entonces, frente a eso, pues va a tener inconvenientes. Entonces, básicamente acá nos dice el ejemplo que se compra un vehículo en 50 millones de pesos y según las políticas contables el valor residual corresponde al 20%. Y ese cálculo aparece sin la realización de ningún estudio serio, sino que a usted le ocurrió algo, alguien llegó y le dijo, ay, toca crear la política contable de vehículos. Ah, sí, métale ahí que le va a calcular un valor residual y que va a hacer la depreciación por método de línea recta. Ah, y le metió el 20%. ¿De dónde? Porque el inspector también le va a decir, ah, bueno, ¿por qué el 20 y no el 30? Y usted no tiene un estudio que soporte que era el 20, ¿sí? Entonces el tipo se puede ir por ahí y le dice, ah, no, entonces eso debe ser el 30 porque la norma dice, y lo empieza a dar vueltas y vueltas y lo confunde y usted termina creyéndole y liquidando una sanción muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque es que él está diciendo que es el 30 y no el 20 como usted lo colocó. Que pues obviamente fue una cifra que usted se inventó, pero usted no tiene cómo defenderla, no tiene cómo sustentarla, y pues obviamente esto se le cae esto está, digamos que esto es una política contable ahí como que está sobre una cáscara de huevo. Usted pisa mal eso y se le va todo para el piso. Entonces, en este tipo de casos, eh, bueno, aquí básicamente lo que estamos haciendo es mm, ver que ese tema del valor residual, eh, el verdadero problema de ese valor residual es que muchas políticas contables simplemente hablan del valor residual, ¿sí? Dicen que en la organización habrá un valor residual y no dicen directamente por qué hay un valor residual, cuando las mismas NIF dicen que en lo posible no le coloquen el valor residual, por ejemplo, para los bienes muebles, que no se metan para bienes muebles, que no se meta con tema de valor residual. Y aquí en el ejemplo le estamos metiendo valor residual a un vehículo. Entonces nos dice, calcúlele, usted compra un vehículo por 50 millones y según las políticas nos dice que el valor residual corresponde al 20%. Y ese cálculo aparece sin la realización de ningún estudio serio. Así las cosas,
La base contable y fiscal para depreciar sería los 50 millones que tenemos acá, estos 50, y calculamos el valor residual. ¿Por qué? Porque es que la depreciación me dice que es igual al valor del bien, ¿sí? Por el valor residual. Entienda que esto es una R. El valor residual. Ah, entonces este es el valor del activo, este es el valor residual del activo y sobre la vida útil. ¿Ok? Eso es básicamente la depreciación. Entonces, ¿qué hace? Ya tiene el valor del activo que es 50 millones. Y me dice, ¿y el valor residual? Entonces, tome esos 50 millones, multiplíquelo por este 20%, que fue el que usted calculó. ¿De dónde lo calculó? No sabemos porque eso no fue fruto de ningún estudio, sino se le ocurrió. Entonces, son 50 millones por el 20%, eso le da 10 millones, ¿sí? Entonces, a 50 millones réstele 10, le quedan 40 millones. No, le quedan ahí los 40 millones, ¿sí? Sobre la vida útil que son 10 años, ¿ok? Entonces esto le da un valor de depreciación de 4 milloncitos, ¿ok? ¿Cuándo pudo haber sido? 5 millones anuales, ¿ok? Entonces mire lo que usted está dejando, lo que está perdiendo ahí, el hecho de poder disminuir esa utilidad en 1 millón de pesos en ese tema del vehículo. Pero aparte, esto es porque usted lo quiere hacer, porque las mismas NIF nos dicen que no se meta con valor residual para bienes muebles. No lo haga, aplíquelo solamente para bienes inmuebles. Pero pues como a usted el contador le dijo, no, no, eso métale ahí un valor residual de 20 mil, del 20%, y a usted no le ocurrió preguntar, ¿y por qué 20 y no 10? Y el inspector le va a decir, ¿por qué 20 y no 30? Y como no tiene ningún estudio, le aseguro que el inspector se la va a ganar y le va a hacer reliquidar las declaraciones de renta de ahí hacia atrás, aplicando un valor residual sobre el 30%, que le va a reducir muchísimo más el pago el gasto de la depreciación, y esto le va a llevar a inflar ese impuesto. Entonces, así las cosas, estamos descontando 4 millones cuando en realidad podríamos descontar 5 millones por gastos de depreciación. En este tipo de casos, ese valor residual me está afectando el descuento de un mayor valor en gastos. Es decir, estoy pagando más impuestos solamente porque apliqué un 20%. ¿De dónde? ¿Por qué saco un 20%? Si usted no justifica este tipo de cosas, le aseguro que el inspector tributario se la va a ganar toda, ¿ok? Por favor, revisen esas políticas contables. Es de lo primero que uno tiene que hacer cuando llegue a recibir un cargo como contador. Analícelas, interprételas. ¿Por qué pasó esto? ¿Quién tomó la decisión? ¿Qué tipo, o sea, cuál fue el sustento para determinar que era un 20%? ¿Sí? Puede que le digan, ah, sí, lo hicimos porque la empresa al lado también lo hizo. Ah, bueno, pero entonces, ¿ellos qué estudio tienen que soporte eso para ver si a nosotros nos aplica o no nos aplica? ¿Sí? Hay que tratar de buscar mucho ese tipo de información. Veamos otro ejemplo. Digamos que aquí el valor residual implica pagar más impuestos. ¿Por qué decimos eso? Tenemos acá un ejemplo 2, nos dice que se compra un inmueble, aquí sí ya aplicaría, es lo que nos recomiendan las NIF, que se aplique el valor residual sobre los inmuebles, y nos dice que se compra un inmueble el 15 de septiembre de 2020 por 4.500 millones de pesos. ¿Ok? Y una revisión tributaria dice que su depreciación fiscal debe ser nula. ¿Por qué? Porque el valor residual es el mismo costo. ¿De dónde sacan ese argumento? Dice que la depreciación es igual al costo menos el valor residual, ¿sí? Sobre la vida útil, esa es la fórmula de depreciación, y convirtiendo eso a valores sería 4.500 millones menos el valor residual, que debería ser 4.500 millones sobre 45 años, eso me debería dar cero, ¿sí? Pero esto corresponde a un caso de la vida real en donde el auditor tributario de la DIAN le argumenta a la empresa que no podía depreciar el bien inmueble el año inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque en el caso de los inmuebles y a criterio de ese auditor de la DIAN, el valor de los inmuebles es prácticamente el valor residual, es decir, el valor residual es el mismo valor de costo, y esto tiene su razón, ya que el valor residual o esa cuota de salvamento, como también se le conoce en algunas bibliografías,
o cuota de rescate es el valor que me darían si yo como empresa lo fuera a vender durante ese mismo año, ¿ok? Por eso debería ser una depreciación de 0 pesos, ¿ok? Ahora, ese tipo de criterios que utiliza la DIAN se vuelve algo de alcance general y debemos tener mucho cuidado ya que en caso de ser grupo uno, la CINIF 23 me indica que debo provisionar lo que la DIAN nos va a cobrar si nosotros no aplicamos ese mismo criterio, el mismo criterio de la DIAN. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucha precaución con eso y para este tipo de casos se puede implementar las siguientes estrategias de planeación con las políticas contables y consiste en señalar en las políticas contables lo siguiente. Entonces, no se tiene valor residual para bienes muebles porque es inmaterial. ¿Qué es inmaterial? Que no es relevante. No es relevante que usted le vaya a aplicar valor residual a los pupitres, ¿sí? A los escritorios. No tiene sentido que a eso le aplique valor residual. ¿Por qué? Porque cuando el propósito del valor residual, y se me había olvidado decirles eso, disculpen, ¿el valor residual de qué me sirve? Eso me indica que cuando se acabe la vida útil de ese bien, yo lo puedo vender por ese valor residual. Entonces, en el caso del carro que veíamos en el slide anterior, ese carro prácticamente yo lo podía vender en 10 millones una vez acabe su vida útil. ¿Por qué? Porque le había calculado un valor residual del 20%. Entonces yo lo máximo en que lo puedo vender es en 10 millones. ¿Ok? Y digamos que hacer ese cálculo con pupitres, con muebles y enseres, con equipos de cómputo, pues no tiene mucho sentido porque sobre todo en temas de equipos de cómputo, usted se encarta haciendo eso, ¿sí? Por lo general usted no lo va a poder vender a ese valor que esperaba venderlo en el momento en que diseñó la política contable, sino que usted por lo general termina donándolo, ¿sí? A computadores para educar o alguna escuelita por ahí cerca, algo hace con eso diferente a venderlo. Entonces, no tiene ningún sentido que usted se ponga a aplicarle valor residual a los bienes muebles, ¿ok? Eso es inmaterial y les recomiendo ahí que vean la NIC 16.53. ¿Qué es eso del principio de materialidad? Vamos a explicar la inmaterialidad, pero desde la definición de lo que es la materialidad. Entonces, ese principio de materialidad hace referencia al valor o el interés que pueda tener un evento o un objeto dentro de la organización. Y en el ámbito contable, se debe reconocer y presentar los hechos económicos según su importancia relativa. Entonces, digamos que un acontecimiento económico es importante o resulta ser relevante si por sí mismo puede hacer cambiar de opinión a un individuo sensato, ¿sí? Esa importancia, esa materialidad o esa importancia relativa me indica que la observación y la presentación de los hechos económicos debe hacerse según su importancia correspondiente. Entonces, un hecho económico, ¿sí? Es material cuando, debido a su origen o debido a su valor, su entendimiento, tomando en cuenta los contextos que lo rodean, puede incrementar las decisiones económicas de los consumidores de esa información. Por ejemplo, cuando usted está elaborando los estados financieros, la materialidad se debe fijar con relación al activo total o con relación al activo corriente o al pasivo total o al pasivo corriente o al capital de trabajo o los resultados del ejercicio, según corresponda. Entonces, lo que tiene importancia relativa para un elemento comercial puede que no lo tenga para otra, ¿sí? Esa importancia relativa, digamos que es un rubro del balance eh, que puede depender no solo de su valor, no puede no solo depender de su cuantía, sino también de su origen. Básicamente, y para redondear ese tema de la materialidad, se puede determinar que una cosa o un objeto tiene importancia relativa si existe la posibilidad sensata de que el conocimiento que se tenga de ese objeto haya de mediar en las decisiones de los individuos juiciosos que usan esos estados financieros. ¿Ok? Entonces, para este tipo de casos, pues digamos que para los bienes muebles no se debería utilizar el valor residual, ¿sí? Y la misma NIF lo dice, no aplique ese valor residual para los bienes muebles. ¿Por qué? Porque se encarta. Eso no es material. Termina siendo, y digamos que cuando usted calcula, por ejemplo, eh, para
bueno, un ejemplo puntual de materialidad. Cuando usted va a determinar qué va a registrar como propiedad, planta y equipo, ¿sí? Entonces, usted por lo general determina que propiedad, planta y equipo lo va a determinar con base en la importancia que tiene, bueno, con base en si ese objeto se utiliza en el desarrollo del objeto social de la empresa y segundo, partiendo de un valor mínimo. Es decir, por ejemplo, propiedad, planta y equipo es todo aquello que me cueste más de 2 millones de pesos. Entonces usted dice, 2 millones, ok. Todo lo que cueste 2 millones hacia arriba lo llevo como propiedad, planta y equipo, ¿ok? Porque está cumpliendo el criterio, que lo voy a utilizar en el desarrollo del objeto social y además cumple con el mínimo de valor requerido. Entonces, es material. Si vale menos, si vale 1.100.000, ya deja de ser material, se convierte en algo inmaterial porque no cumple uno de los requisitos que me configuran el poderlo clasificar como propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Y y aquí hay otro ítem que me indica que no se tiene valor residual para inmuebles porque básicamente no los tengo destinados para la venta. Yo no me dedico a vender bienes inmuebles. Yo no sé de eso. Yo desconozco las ventas de bienes inmuebles. Yo me dedico a mi producción y comercialización de papas precocidas. Eso es todo lo que yo sé, ¿sí? Entonces, a eso me dedico. Yo no sé vender un bien inmueble de esos. Entonces, no se tiene valor residual para inmuebles porque no los tengo para la venta, ¿sí? Y esto es así porque al menos vamos a entrar en una diferencia de criterio con la DIAN, cosa que además pues no es sancionable. El hecho que usted le discuta a la DIAN no significa que lo van a sancionar. Pero por lo menos sí se va a dar un respirito frente al auditor fiscal, quien pues, posiblemente le va a estar argumentando que usted sí debería tener valor residual y ahí le podemos contraargumentar que es un bien que no lo tenemos para la venta, porque si estudiamos con detenimiento ese valor residual, no es que se contabilice, sino que se resta del costo o de la base de depreciación de ese activo con el objetivo de que de poder reducir la ganancia ocasional en la venta. Ahora, digamos que si hiciéramos un ejercicio de depreciación con y sin valor residual, nos vamos a encontrar que si colocamos un alto valor residual, es que vamos a reducir el gasto de depreciación de manera que si llegamos a vender el activo, la depreciación acumulada va a llegar a ser prácticamente nula. Y eso, cuando la depreciación es prácticamente nula, ¿qué hace? Eso me afecta o me reduce la ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque esa ganancia ocasional en la venta de un activo se genera es porque el activo está totalmente o puede que no esté ya todo depreciado, pero sí una gran parte del bien ya está depreciado al momento de la venta. Pero, ¿qué es lo que pasa? El inconveniente es que yo como organización adquiero un inmueble, ¿sí? Una bodega, por ejemplo. ¿Para qué adquirió la bodega? No, pues para desarrollar mi objeto social. Yo, yo no lo compré yo no compré esa bodega, no me endeudé en esa bodega para después salir y venderla en 2 años. No, no, a mí no me interesa eso. Yo necesito ahí montar todos mis temas de cuartos fríos, mis calderas y todo esto para producir mis papas precocidas. ¿Ok? Entonces, mi interés con ese inmueble es utilizarlo, bueno, más que utilizarlo, es desarrollar mi objeto social, no venderlo. ¿Ok? Es decir, ¿para qué me van a poner como organización a adelantar la ganancia? Porque el hecho de establecer un valor residual es aumentar o adelantar o anticipar las ganancias fiscales y pagar impuestos por ello. Eso es lo que hace un valor residual. Entonces, básicamente lo que primero tenemos que argumentar es eso. Segundo, si usted de casualidad tiene dentro de su certificado de existencia y representación legal que vende terrenos, fincas, apartamentos, lotes y todo eso, trate de quitar eso lo más rápido posible, ¿sí? Si usted sabe que no, nunca se va a dedicar a eso, quítelo para que pueda desprenderse del valor residual en los bienes inmuebles. Si no, de lo contrario, ahí va a tener a esos inspectores de la DIAN molestándole la vida por un buen tiempo. Y el último aspecto es, precisamente, cambiar el certificado de existencia y representación legal. No decir que se pueden vender los inmuebles, ¿sí? Aunque en la práctica pueda hacerse, pero usted no tiene por qué revelárselo a la DIAN, ¿sí?
Pues los auditores tributarios toman esto para decir que sí debe tenerse entonces un valor residual cuando nos aparece ese hecho dentro de nuestro certificado de existencia y representación legal. Es decir, muchos abogados tributaristas recomiendan cambiar ese certificado de existencia y representación legal. Es decir, no decir que nosotros podemos vender los inmuebles, aunque en la práctica lo hagamos, ¿sí? Pero no, ay, pero ¿y por qué aquí sí dice? No, es que yo no me di cuenta, usted puede mirar, yo nunca he vendido un bien inmueble, a mí no me interesa eso. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que los auditores tributarios tomen eso para decir que sí debe tenerse entonces un valor residual. Y como les digo ahí, pues el secreto está en no dejar expreso que se pueden vender los inmuebles, ya que esto le va a obligar a establecer ese valor residual. Si no hace esos cambios o si no unifica el tratamiento, ¿qué le va a tocar hacer? Provisionar para la probable revisión de la DIAN que amparada en la CINIF 23 y adoptada por el decreto 2270 del 2019, le van a aplicar. ¿Ok? El artículo 131 aplica también a pymes, aunque para este grupo no es necesario provisionar, pero sí que se haga ese ejercicio de autoauditoría para realizar procesos de planeación tributaria, porque siempre decimos que la planeación tributaria solamente aplica para las entidades las multinacionales, las empresas más grandes, etcétera, etcétera, y no necesariamente aplica para eso. Eh, Perdóname un tanto contenido dentro de la diapositiva, pero es que trato de dejar esto evidenciado ahí para que lo puedan estudiar y pues digamos que les quede más claro el tema. Separación de terrenos y edificios. Esto también, esto es una... bueno, esto, gracias a Dios, esto ha sido una mala práctica que se ha venido subsanando, ¿sí? Pero todavía encuentra usted este tipo de cositas. Entonces, en las políticas contables, yo tengo que especificar muy bien cómo se van a separar los terrenos y los edificios. ¿Por qué? Porque vaya, tráigame una escritura pública en donde le diga, el terreno vale tanto y el edificio vale tanto. Mire la escritura de su apartamento, la escritura de su casa, a ver si ahí le discrimina el valor del terreno y el valor del edificio como tal, el valor del apartamento como tal. Jamás, eso no lo trae, ¿sí? Pero el hecho que no venga discriminado en la escritura no significa que usted no pueda crear un criterio que le permita diferenciar cuál es el valor que le va a aplicar al terreno y cuál es el valor real que le va a aplicar al bien inmueble como tal. ¿Ok? Entonces, digamos que una empresa compró un activo en el año 2008 y en el estado de situación financiera de apertura, es decir, cuando se hizo el proceso de implementación del estándar internacional, lo primero que teníamos que hacer era, digamos que el primer estado de situación financiera que debíamos crear era el famoso ESFA, que es estado de situación financiera de apertura. Entonces, convertíamos todos los estados financieros de años atrás, del 2014 hacia atrás, y de manera tal que a 31 de diciembre ya hubiéramos convertido esa información, la hubiéramos plasmado en un estado de situación financiera y a partir del 1 de enero del 2015 arrancáramos de ahí en adelante con la elaboración de estados de situación financiera a partir del estándar internacional. Entonces, aquí nos dice que una empresa compró un activo en el 2008 y en el estado de situación financiera no separó terrenos y edificios. La DIAN lo está requiriendo porque viene depreciando los terrenos de manera agrupada con el edificio. Para corroborar que nuestras políticas contables están bien elaboradas, esas políticas deben cumplir con la lista 800-600 de la taxonomía XBRL. Y algunas son. Entonces, aquí hay, estos son taxonomías que le pueden a usted indicar eh, si está haciendo bien las cosas desde el ámbito contable. Entonces, la taxonomía 110.000, que habla específicamente acerca de información general sobre estados financieros, la 210.000 sobre el estado de situación financiera, la 510.000 sobre el estado de flujos de efectivo, la 520.000 sobre el estado de flujos de efectivo, pero mediante el método indirecto,
la 610.000 para el estado de cambios en el patrimonio y la 800-600 que habla acerca de las notas de la lista de políticas contables y la 810.000 que habla también de las notas, pero de la información de la entidad y declaración de cumplimiento con las NIF. Es decir, usted busque esa taxonomía, trate de sacar una política que sea por ahí una de las que usted tiene dudas y trate de pasarla a través de esa taxonomía, evaluando cada uno de los ítems que tiene esa política contable con el propósito de poder determinar si le sirve o no le sirve. ¿Ok? ¿Qué debería decir mi política frente a ese tipo de casos? Antes, bueno, digamos que para poderse evitar problemas con las políticas contables y poder asegurar que esas políticas están relativamente bien hechas, esas políticas deben cumplir con esa lista, la 800-600. Céntrese en eso, en algún momento revíselas y si de pronto usted se quiere convertir en auditor financiero, pues le va a tocar ser muy amigo de esta taxonomía porque ahí va a poder, digamos que, encontrar mucha utilidad en ese tipo de herramientas para poder determinar y evaluar si una política contable es adecuada o no. Y mire que no es solamente a nivel de políticas contables, es también a nivel de estados financieros. Entonces le va a servir muchísimo. ¿Ok? Imagínese que las entidades de control y de vigilancia han empezado eh, paulatinamente y progresivamente a implementar el requerimiento de información financiera mediante este modelo unificado conocido como el XBRL. ¿Qué es XBRL? Eso es Extensible Business Reporting Language. Es un tema ahí de envío de información mediante unos protocolos de comunicación seguros y básicamente eso es lo que se hace. Y este protocolo o este modelo de la taxonomía de XBRL se basa en taxonomías clasificadas en informes que se catalogan según los estados financieros. Asimismo, como están las NIF plenas, las NIF para pymes, también tiene su propia taxonomía. Esa taxonomía para las NIF pymes ha sido modificada para que se ajuste a los requerimientos de ese estándar. Básicamente el universo, toda esa completitud de informes del estándar XBRL que está organizado por las NIF puede ser una herramienta que le contribuya a la estructuración de ese proceso de implementación de políticas contables en la empresa. Y usted me dirá, pero ya las políticas están, ok, páselas, revíselas y actualícelas. El hecho de que usted tenga una política mal hecha no significa que usted tiene que morirse con esa política porque es que así la creó. No, uno puede cometer un error, pero no significa que tengo que vivir con ese error por siempre. No, simplemente corríjala, cree la nueva política, eso sí, se la pela, eh, reexpresando los estados financieros, aplicando esa política de manera retroactiva, pero ya sale ese problema, la corrige y San se acabó. Entonces, vale la pena hacerlo. Es un ejercicio que se lo recomiendo muchísimo. Y sucede que cuando yo comparo mis políticas contables con esta taxonomía, con la lista 800-600 de la taxonomía XBRL, y estas no cumplen con esa taxonomía, ¿eso qué significa? Pues que mis políticas no están bien elaboradas y me hacen pagar más impuestos. Entonces, imagínese, por ejemplo, una empresa compra un inmueble en 1.000 millones de pesos en una copropiedad comercial y su coeficiente es 5% que debería reclasificar a terrenos y solo depreciar 955 millones de pesos. Pero esto debería especificarse en las políticas. Cuando usted no tiene eso especificado en las políticas y va y le sale a un auditor tributario con, sí, yo calculo el 5% de todos los bienes, ese 5% se lo mando al terreno. Le dice, ¿y de dónde sacó ese 5%? ¿Por qué no el 10%? Ay, mi madre. Entonces comienza usted a patinar. Y ya el hombre sabe, eso es como todos. Usted cuando va a hacer una auditoría y le hace una preguntita por ahí así como medio capciosa al funcionario y él empieza a dudarle, usted ya sabe que por ahí se le puede ir y va a encontrar algo. ¿Ok? Entonces, hay que tener precaución con esto. Y digamos que ahí también, en tercer lugar, hay otras formas de separar. eh, Me quedé mal escrito. Otras formas de separar. Otras formas de separar es por avalúos externos o internos, ¿sí?
Sucede que cuando compramos un bien inmueble, pues vuelvo y les digo, esas escrituras no me especifican, o sea, no me separan el valor del edificio y el del terreno, pero el hecho de que no venga separado no representa que yo voy a depreciar por el 100% de ese valor, porque ahí está inmerso el terreno. Lo haría mal, ¿ok? Entonces, contablemente, sí debemos separar el valor del terreno del valor del edificio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante un avalúo, ¿ok? Ahora, hablando de estrategias de planeación tributaria, podríamos contemplar que el valor del edificio se incremente con las mejoras que se le realicen al edificio, ¿ok? Eso es válido y se puede hacer. Y decimos acá que se pagan más impuestos si la vida útil, NIF, es más larga que la fiscal, ¿ok? Eh, hay un artículo, no, se los busco, o si alguien lo tiene por ahí en la cabeza y me lo puede decir, se lo agradezco. Hay un artículo en el Estatuto Tributario que me indica cuáles son los factores que yo debo utilizar para realizar la depreciación fiscal, ¿ok? Cuando la depreciación fiscal o la vida útil, según mi contabilidad, es más larga que la vida fiscal, no tiene ningún inconveniente. La DIAN dice, ah, bueno, listo. ¿Por qué? Porque usted está pagando más impuestos gracias a que esa vida útil es más larga, ¿ok? Diferente a si de pronto usted estuviera colocándole una vida útil más, no más larga, sino más reducida que la fiscal. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros como contadores, por lo general depreciamos un bien inmueble a 60 años. El componente fiscal lo deprecia a 45 años. ¿Ok? Pero como usted lo está depreciando a 60 años, usted está, digamos que, o sea, está descontando un menor valor por gasto de depreciación que si lo estuviera depreciando, por ejemplo, a 40 años. ¿Ok? Si usted llega a colocar una depreciación menor que la fiscal, no es que no se pueda, pero si usted lo tiene bien justificado, se lo vale. Se lo compra la DIAN. Dice, ah, bueno, listo, se la valgo. Pero si usted, ah, no, es que se me ocurrió el valor. Es que yo le pregunté al contador y él me dijo que 40 años o que 35. No sea bruto, ¿cómo así? ¿De dónde? ¿Por qué calculó eso? Si ahí tenemos en el estatuto tributario que ahí dice cuáles son los factores que debe aplicar. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso. Este es un tipo de situaciones que se da porque, qué pena, porque no hay concordancia, es decir, no se habla la vida útil fiscal con la vida útil contable, es decir, con la vida útil NIF, ¿ok? Y para colmo de males, si la vida útil NIF es más larga que la fiscal, yo voy a terminar pagando más impuestos. Y con la entrada en vigencia de la CINIF 23, ¿qué voy a tener que hacer? Tendré que empezar a provisionar el pago de ese impuesto si no empiezo a unificar la vida útil. Entonces veamos un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Tenemos acá que la compañía adquiere una máquina cuyo costo asciende a 1.000 millones de pesos y se deprecia a 10 años fiscalmente, generando un gasto de 100 millones por año. Por otra parte, la vida útil NIF muestra una realidad económica de 20 años, ¿okay? Generando un gasto de tan solo de 50 millones de pesos. La incertidumbre tributaria se genera en las interpretaciones de la DIAN que no le reconocerán la diferencia en la depreciación, ya que el artículo 137, este es el artículo que tiene todos los factores con los que yo debo depreciar. El artículo 137 del Estatuto Tributario señala que la vida útil fiscal es la misma que la establecida en sus políticas contables. Y los límites del mismo artículo del 137 solo aplican si el gasto por depreciación NIF fuera mayor al fiscal. Entonces tenemos vida útil fiscal, 10 años. Eso me da, tomo el valor del bien, mil millones, sobre 10 años, me da una depreciación de 100 millones. Esto es 10 años por política pública, es la que aparece dentro del Estatuto Tributario. Artículo 137 del Estatuto Tributario. Y sucede que yo contablemente me las di de chistoso y dije, no, que 10 años la va a mandar a 20 años. Entonces, mi vida útil sube de 10 años a 20 años. Entonces, tomo los 1.000 millones, los divido sobre 20 y me da 50 millones. ¿Ok? Esto lo estoy haciendo por política contable.
Pues básicamente la diferencia es de 50 millones anuales que estoy dejando de reducir o de descontar gracias a que no lo estoy llevando como un mayor valor de mi gasto por depreciación. ¿Ok? Entonces, frente a eso, hay que tener mucha suspicacia porque esto nos puede llegar a pasar factura y nos puede estar, podemos estar cometiendo errores grandes frente al tema de la depreciación. Eh, bueno, aquí, mm, esto. Bueno, en segunda instancia, ¿qué pasa? ¿Cuál es la afectación con estos 50 millones de pesos que he dejado de descontar vía gastos de depreciación? Entonces, básicamente estamos castigando a los socios. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque nosotros no somos solamente los contadores de la empresa, somos también los contadores de los socios. Es decir, el socio es el que está arriesgando su capital. El socio es el que está diciendo, mire, yo me la juego y voy a invertir todo esto en la empresa para que nosotros cometamos errores y los pongamos a ellos a pagar más impuestos al momento de declarar renta a persona natural. ¿Ok? Entonces nos toca tener mucha precaución con eso. ¿Por qué? Porque le estamos mostrando que ellos tienen unos supuestos ingresos de 500, ¿sí? Tanto en lo contable como en lo fiscal. Tiene unos gastos por depreciación de 50 en lo contable, pero en lo fiscal vendría siendo de 100, ¿sí? Los totales serían aquí 450 desde lo contable, mientras que en lo fiscal serían 400. Entonces ya llevo yo una diferencia de 50, ¿ok? Y si le calculáramos un impuesto de renta del 32%, que hoy está al 35%, estaríamos diciendo que el valor del impuesto que está aplicando es de 128, ¿sí? En ambos sentidos. ¿Por qué? Porque se hace con base en el mayor valor. Entonces sería de 128. Y la utilidad después de impuestos, aquí vendría siendo de 322 y aquí sería de 272. Seguiríamos manteniendo esa diferencia de 50. Estamos metiendo a ese socio o a esos socios a pagar más impuestos en su declaración de renta como persona natural. Esos 50 millones son grabados en cabeza del socio como persona natural con la tarifa del numeral 2 del artículo 242 y debe ir en la subcédula 2 de la cédula de dividendos según el numeral 2 del artículo 343 del Estatuto Tributario. Esto cambió con la reforma tributaria 2277, pero básicamente, digamos que aquí lo que quiero que se lleven es que estamos penalizando a los socios por tener una mala tarifa al momento de depreciar. ¿Ok? Estamos depreciando por un doble de tiempo frente a lo que nos dice el estatuto tributario y eso me va a generar este tipo de situaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque vuelvo y digo, somos contadores de una empresa, pero también es nuestra responsabilidad evitar castigar a los socios solamente para eh, beneficiarnos o que de pronto nosotros tenemos un error, no nos hemos dado cuenta de eso y los estamos castigando indirectamente a ellos. ¿Ok? Porque el socio se va a dar cuenta. ¿Sí? Cuando el socio diga, pero venga, ¿por qué me están reportando ahí 50 millones de más que yo no tuve? O si los hay, ¿por qué no me los han dado? ¿Sí? Y recuerde que el Código de Comercio indica que si usted como empresa dentro de sus estados financieros está reportando o le aparece hay una utilidad por distribuir, todos los socios la pueden reclamar. Entonces, usted como empresa se está arriesgando a eso también. ¿Ok? Eh, aquí, ay, bueno, habíamos visto el punto A, los socios pagan más impuestos, que es esta parte. Ahora veamos el componente B. Nos dice que la DIAN puede negarle la mayor depreciación, los 250 millones, porque su vida útil NIF es mayor a la que está reflejada en el artículo 137. Debe unificar la vida útil contable y fiscal. Esa es una buena práctica. ¿Por qué lo debe unificar? Porque el órgano tributario se basó en estudios de mercado para establecer las vías útiles y no si tiene un estudio propio. Entonces,
Aparte de que usted no le hace caso al estatuto tributario, no tiene cómo soportar esa cifra. ¿Por qué está depreciando a una mayor edad? ¿Sí? Es complicado. Y pues la DIAN en muchas ocasiones no le va a poner tanto problema porque va a decir, bueno, a la larga el que está perjudicando es usted. ¿Sí? Pero es muy conveniente todo, absolutamente todo lo que aparezca en las políticas contables, que son sujetas a tener que demostrar o justificar ante la autoridad tributaria, tenga un estudio que le corrobore que eso es así, que usted no se lo inventó, eso a usted no se le ocurrió de la noche a la mañana, es algo que usted venía planeando desde hace tiempo y lo está utilizando de esa manera, ¿ok? Eso es bien importante porque eso le va a generar problemas a futuro. En segunda instancia, una máquina puede durar más de 10 años, pero con repotenciación, que se registra como otro activo. Entonces ya usted no porque repotenció una máquina, entonces de inmediato le alargó la vida útil y siguió depreciándola por más tiempo. Entonces no es una buena práctica. Si se acaba la vida útil y se sigue usando, que eso pasa con mucha frecuencia, podría valorarlo y no depreciar el avalúo, que eso se hace una revelación en las notas a los estados financieros, tal y como lo recomienda la NIC 16.79b y la 39 y la NIF Pymes 1715. Y hay que usar el criterio de prudencia y unificar si no cotiza en bolsa. Si usted cotiza en bolsa, pues ahí digamos que las reglas le pueden digamos que tiene un argumento más para justificar a la DIAN por qué está depreciando a un mayor tiempo que lo que dice el artículo 137, pero si no lo hace, es mejor unificar esas fechas, esos periodos para evitarse un inconvenientes al momento de estar realizando la declaración de renta y sobre todo dando papaya para que me caiga un inspector y a pesar de que el inspector me lleve un plan de trabajo y me diga, me voy a enfocar en depreciación de eh, activos de bienes inmuebles, pues puede que ahí se desprenda algo, se dé cuenta de alguna anomalía y yo estoy corriendo un riesgo más alto. Entonces, no es chévere, en la medida de lo posible hay que evitar esas visitas, ¿sí? Esas visitas son tensionantes, son incómodas, no es de lo más chévere y usted está todo el tiempo con el cuchillo entre los dientes esperando que no le vayan a sacar algo por ahí, que le vayan a encontrar algo y sobre todo de periodos muy antiguos, porque si eso le implica una reliquidación, pues va a ser mucho más onerosa la sanción. ¿Ok? Otro aspecto que hay que tener en cuenta dentro de la planeación desde las políticas contables es tener propiedades de inversión a valor razonable me implica que el socio pague más impuestos y aquí volvemos a castigar al socio. ¿Por qué? Porque es que una estrategia que deben tener en cuenta las entidades en su planeación tributaria a partir de las políticas contables es básicamente el tratamiento de las propiedades de inversión. Eh, ¿Recuerdan qué es una propiedad de inversión? Miércoles, Son las que compramos no es el objeto de la empresa, sino para obtener beneficios a futuro. perfecto. ¿Tu nombre es Josules? Verónica, Ay, Verónica, perdón. Perfecto, muchas gracias. Exacto, eso es. Es una propiedad que yo adquirí, pero que por X o Y motivo no la estoy utilizando para el desarrollo del objeto social de la empresa, sino que la arrendé y pues digamos que eso ya cambia la utilidad de ese bien y yo la debo registrar como una propiedad de inversión. Entonces, básicamente, esa estrategia que se debe tener en cuenta que las empresas deben tener en cuenta dentro de su planeación tributaria, ese es el tratamiento de esas propiedades de inversión. ¿Por qué? Porque la elección del modelo de medición posterior, acuérdense que hay una medición inicial y una medición posterior, la medición posterior la hacemos siempre al cierre contable, esa medición posterior de las propiedades de inversión, que es el modelo del costo y del valor razonable, tiene implicaciones en el pago de impuestos, ¿ok? Usar el modelo de medición al valor razonable, en el caso de las propiedades de inversión, implica el pago de más impuestos por parte de los socios en una entidad. ¿Por qué digo eso?
Porque tenemos dos escenarios. El escenario 1 nos dice, de usarse el valor razonable para realizar la medición posterior, es decir, cada que vamos a tener un cierre contable, lo hago con base en el valor razonable, en las propiedades de inversión y reconocerse una valorización del activo, se generaría un efecto negativo en las utilidades, dado que, aunque éstas presenten un aumento, la valorización tiene su origen en una estimación y no en un ingreso real. ¿Ok? Y su efecto, en el caso de la utilidad después del impuesto bajo estándares internacionales, será que sea mayor a la fiscal, ocasionando una mayor diferencia agravada entre lo contable y lo fiscal, lo cual estaría a cargo de quién? De los socios. Todo por una estimación. Y el escenario 2 me indica que, por lo tanto, la estrategia consistiría en establecer una excepción en las políticas contables para que las propiedades de inversión se midan al costo. De no establecerse esa excepción, las entidades pertenecientes al grupo 1 estarían obligadas a medir las propiedades de inversión cada año al valor razonable, pero pueden implementar la excepción justificada, ¿ok? Entonces, todo esto es viable siempre y cuando usted tenga un estudio, un documento que respalde la decisión que acaba de tomar, ¿ok? Ahora, en cuanto al reconocimiento del valor de lo que es la valoración de las inversiones, digamos que el registro se podría realizar en una partida conciliatoria por estimaciones en la que el mayor valor se reconoce en una subcuenta de la inversión con una contrapartida en un ingreso o en el patrimonio. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas empresas tienen la mala práctica, yo no sé quién les dijo, cogen y hacen, o sea, tienen dos libros de contabilidad. ¿Sí? O sea, ahí ya, eso ya es un delito. Tienen dos libros de contabilidad. En uno llevan la contabilidad normal, ¿sí? Y en el otro llevan los registros que hacen con medición a valor razonable, ¿ok? Cuando usted todo lo puede hacer en un solo libro de contabilidad, y ya ahorita lo vemos para que se den cuenta cómo se puede manejar eso dentro de la misma contabilidad, pero algunos contadores lo manejan con dos libros de contabilidad y uno le dice, bueno, ¿y por qué lo hace de esa manera? Ah, no, es que como lo del valor razonable, eso no es cierto. Entonces, pues yo lo llevo ahí y el día que salga eso y lo venda al precio que es, ahí sí lo meto en mi contabilidad normal y dejo todo organizado. Pero está corriendo un riesgo, ¿sí? Porque en una inspección se pueden dar cuenta de eso, ¿ok? Y eso es más delicado, ¿ok? Ahora, ¿qué determina que la contrapartida de la inversión sea un ingreso o se registra en el patrimonio? Digamos que el factor ahí determinante es el modelo de negocio. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Sí? En ese caso, si el modelo de negocio no es financiero, ¿sí? O sea, somos una empresa comercial, una empresa industrial, o sea, no somos del sector financiero. La estrategia sería no reconocer la valorización como un ingreso. ¿Por qué? Porque eso generaría una mayor volatilidad. ¿Ok? Porque lo estaríamos haciendo a valor razonable. Este es un tema que hay que revisar en nuestras políticas contables, ¿sí? Veámoslo mediante un ejemplo. Aquí tengo un caso. Entonces nos dice lo siguiente. Nos dice, inflando las utilidades con valoración en propiedades de inversión, ¿sí? Y esto no es aceptado fiscalmente según el artículo 28.5 del Estatuto Tributario. Nos dice el ejemplo. Se compra una bodega en 600 millones de pesos, se arrienda y se clasifica como propiedad de inversión. Hasta ahí todo bien. Al final de cada año debe, entre comillas, valorarse y el resultado son 900 millones de pesos. Es decir, tenemos ya una diferencia de 300 millones más. Esto sería necesario hacerlo si usted cotiza en bolsa o se lo exige un amplio número de socios capitalistas. ¿Ok? Si no, no lo haga. No tiene por qué aplicarlo. Entonces, la medición inicial del costo sería 1569 de la cuenta propiedades de inversión por 600 millones de pesos y eso lo pagamos con una cuenta por pagar o lo sacamos en efectivo por 600 millones de pesos. ¿Listo? Al crédito. Ahí no hay problema, nuestra medición inicial, pero tenemos que realizar la medición posterior. Entonces,
debemos registrar la diferencia por el efecto de la medición posterior de estimaciones, esas estimaciones que a propósito no son aceptadas fiscalmente según el artículo 21-1, parágrafo 6, y eso se debe registrar en el mismo libro oficial. Siempre, porque mire este concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el concepto 577 del 2014 y el artículo 772-1 del Estatuto Tributario. Todo se debe hacer en el libro oficial de la empresa. Entonces, ¿cómo sería? Esa medición posterior sería, afectamos la cuenta 1569-97, por eso lo tengo en rojo, 97, que se denomina propiedades de inversión, documento de avalúo en 300 millones, contra la cuenta 4210-97, ingresos por valor razonable, no grabado aún, artículo 28.5, por 300 millones al crédito. ¿Ok? Ninguno de esos registros es bajo norma local. No porque, ay, es que usted no lo está haciendo a valor razonable, no. No por eso significa que lo estoy haciendo bajo la contabilidad antigua del decreto 2649. Cero. Lo estamos haciendo todo con base en el estándar internacional. Ninguno de esos registros es bajo norma local por usar esos códigos de cuentas. ¿Por qué? Porque las NIF no tienen PUC. O sea, usted puede meterle ahí los códigos que quiera, eso no tiene ninguna relevancia para el estándar internacional. Segundo, esa subcuenta 97 que hemos puesto es la partida conciliatoria por estimaciones y esto evita la mala práctica que implementan algunas organizaciones referente a llevar dos o más libros contables en donde en uno registran a valor inicial y en otro llevan las variaciones de dicha cuenta, lo cual es perversamente malo. Tercero, hay que tener en cuenta lo relacionado con el impuesto diferido. Eso nos va a tener una representación, eso nos va a afectar. Y tenemos que también tener presente que una estimación aumenta las utilidades comerciales e impuestos del socio. O sea, al tener mayores utilidades, pues obviamente eso lo vamos a estar reflejando en el certificado que le vamos a dar al socio y el socio con eso va a declarar renta y él va a tener que pagar una mayor cantidad de impuestos gracias a lo que se estipula en el artículo 49 del Estatuto Tributario. Para conocer más acerca del impacto del artículo 49, les voy a compartir esta dirección. Se llama Contadores Públicos de Santander. Y Ninfa debe estar contenta. Pero básicamente es para que vean, es un videito, es un poquito largo, ¿sí? Pero les va a dar muchas más luces acerca de todo esto que hemos estado hablando. ¿Bien? Ahí les coloco la página para que lo puedan ver, ¿bien? Bueno, y ahora... Listo. Entonces, ¿qué más hay acá? Bueno, este es un ejemplo sobre cómo quedaría la conciliación fiscal basándonos en el formato 2516. Básicamente tendríamos la cuenta, la 1569, cuando hicimos la compra de ese bien por 600 millones contra, digamos que lo sacamos de la cuenta de efectivo, los 600 millones al crédito, ¿sí? La diferencia según la cuenta 90, la subcuenta 97, pues aquí no nos aplica en nada. Esto va a la DIAN. Bueno, aquí las columnas están invertidas. Primero debería ser lo contable y luego lo de la DIAN. Las NIF, entonces muestran esa inversión también, 600 millones al débito versus 600 millones al crédito por haber sacado el dinero del efectivo. Y la cuenta 90, la subcuenta 97 de propiedades de inversión, valorización, irían en esta columna de diferencia, 97 estimación, reflejando 300 millones al débito y afectando la cuenta de ingresos 421097, ingresos por valor razonable, 300 millones al crédito. ¿Ok?
y también lo llevaría afectándome la parte contable, los 300 millones al débito versus los 300 millones al crédito, y me quedaría la representación de esta manera. Solo por presentación, primero va la columna NIF y luego la fiscal. El orden de los sumandos no altera el resultado, pues básicamente es porque aquí me quedó mal, pero aquí lo justifico con este argumento. Perdóneme, porfa. Pero transaccionalmente, primero es la medición inicial, ¿sí? Al costo, y luego va la medición posterior de estimaciones. No existe la contabilidad tributaria, sino que la norma fiscal se remite formalmente al costo NIF, siempre basándose en una remisión formal. Entonces, básicamente, digamos que aquí hay más tema. Esto lo vamos a ver bueno, demos estas conclusiones para cerrar este tema. Y es básicamente que establecer una excepción en sus políticas para dejar las propiedades de inversión al costo, eso es aceptado por la NIC 1.20c y la NIF Pymes 3.5c. Se puede hacer y se evita ese problemita de estar midiendo las propiedades de inversión a valor razonable. Es más fácil que lo haga el costo. Corre menos riesgos de afectar tributariamente a los socios. ¿Ok? Pero tenga presente que esto debe quedar justificado. Podemos estar cometiendo errores si no justificamos ese tipo de decisiones. ¿Ok? Luego nos dice que, bueno, mucho menos en una ESAL, porque estas tendrían un excedente inflado. Es decir, no aplicar en una entidad sin ánimo de lucro el tema de valorar al costo implica que ahí vamos a tener un excedente inflado en una entidad sin ánimo de lucro. Y en tercer lugar, dejar esos bienes arrendados como propiedades, planta y equipo. Eh, Esta recomendación no es tan chévere. Puede que se la pelee el inspector tributario y ahí va a tener inconveniente y si no lo sabe defender, se va a meter en un problema más grave. Yo omitiría esta. Fiscalmente se deprecia si la medición inicial es al costo, aunque la posterior sea a valor razonable, pero hay que estar muy bien documentado. Y el problema con estos conceptos que emite la DIAN es que en esa fecha lo emitieron, pero hoy pudieron haber echado para atrás algo, algo pudo haber cambiado, entonces ya pierde vigencia. Entonces, ese punto C no lo recomiendo, me quedaría mejor con el A y el B, en el, con el ánimo de pues, evitar afectar con este tipo de situaciones a los socios. ¿Ok? La próxima sesión miraremos el tema de política de reconocimiento de valoración de inversiones para reducir los impuestos del socio, o bueno, de los socios. Con base en un ejemplo, y seguiremos mirando nuestra subcuenta 97, que es una buena práctica implementarla. También digamos que, bueno, ahí vienen los comentarios de ese ejemplo. Ejercicio del efecto contable y tributario de la depreciación de activos no usados por temas de la pandemia, que esto fue lo que, vuelvo y les digo, la pandemia nos enseñó tantas cosas que sacó a relucir las burradas que habíamos hecho en la contabilidad de las empresas. Entonces, aquí encontraremos efectos que deben tenerse en cuenta. No sé por qué mi equipo está tan lento hoy. Bueno, más conceptos, estrategias para activos no usados, qué hacer cuando un activo no lo está utilizando, pero lo tiene ahí dentro de la contabilidad, y la depreciación fiscal, más conceptos. Entonces, yo creo que dejémoslo por ahí. El tema, este ejemplo es buenísimo, es de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pero bueno, lo miraremos dentro de 8 días. No, dentro de 8 días es la exposición, ¿no? ¿Quieren que hablemos de la exposición? O sea, a ver si hablan algo porque solamente Verónica Profe, puede que O se de esté la prueba, expresando. profe. también, de lo que quiera Profe, es que el hablemos, tema pero tiene mucha teoría, entonces pues ahí qué opinamos nosotros. Lo que sí nos preocupa es que todo esto que estamos mirando hoy
Me imagino que va a ser para el taller final y eso ya empieza a preocupar. No, pero es estudiar esta grabación. No, no tiene Ah, problema. Yo no le saco nada no, que no Pero, igual, sé. profe, lo de las exposiciones también va a entrar en el examen. Es que, No, no, o no, no, sea, no, no, nosotros no, con porque el tema la... que tenemos, Sí, usted nos no, dice que tranquilo. la recomendación es no meterle tanto texto, que Sí, coloquemos ejemplo, pero es que realmente la norma es textual. Entonces, por más de que uno resuma y vuelve y hace otro resumen y nos vuelve y nos queda con texto y hemos ok. tratado de encontrar ejemplos y todo, pues, Ah, listo, tranquila. Si toca, pues toca. No, no, pues ahí ¿cómo estamos hacemos? haciendo pues lo más que se pueda, profe, de resumir y de Listo. explicar. Pero No, pero pues sí, miren, los miren que temas a mí son de también, bastante contexto. sí, pero mira que a mí también me Ajá. tocó meter mucho texto también, y es feo. Sí, es bien maluco el tema, pero... Sí, y ahorita, por ejemplo, el tema de hoy, uy, tiene hartísimo contenido, profe, es hartísimo para, de verdad, para tener en cuenta. Y más lo de las exposiciones, pues sí, Pero uno bueno, como lo de que las se preocupa un exposiciones poquito. no, lo de las Ajá, exposiciones no entra en este examen, ¿no? Por eso ya. quiero que saquen la nota más alta en este corte para que con el periodo pasado y más esta puedan quedar eximidos y evadan el examen final, ya les iba a decir el impuesto final. profe, y denos tips para esa prueba. Esas pruebas de selección simple son como que, no sé, eh, más ¿Tienen, que tienen cáscaras? complicadas, el riesgo es alto, sí. Ujú. Porque sí, Porque porque donde te equivoques en uno te baja mucho pues la nota, entonces como que un poco complicada. Y yo por lo menos que veo 3 materias con usted, uy, me toca duro ese domingo. Entonces, de hecho, el fin de semana adelanté todos los trabajos para tratar de estudiar toda la semana por eso mismo, porque la primera experiencia fue algo como que 50 y 50, no fue muy agradable, pues. ay, lo siento, pero no, básicamente lo que sí les recomiendo es leer muy bien la pregunta, porque ¿qué ha pasado? ¿Y qué me he dado cuenta? Que por lo menos las preguntas, la mayoría de las preguntas tienen dos partes, ¿sí? Entonces, puede que en la primera yo esté confirmando que eso es así, pero en la segunda algo lo puede estar desvirtuando. Entonces, eso ya le cambia el sentido y ya hace que eso que ustedes estaban pensando que era verdadero sea falso. Entonces, si leen solamente la mitad de la pregunta, lo digo porque lo he evidenciado en los exámenes. Se quedan con el Claro, primer pedazo, perdón. es que hay mucha cascarita puesta. Sí, por eso les digo que hay que leerla bien porque eso puede llegar a pasar, ¿sí? Eh, pero digamos que es que básicamente, mire, el verdadero problema con el examen es que ustedes como que corren para contestar el examen. El promedio de tiempo que utilizan es apenas de 17 minutos para contestar el examen. No, Eso me da a profe, entender, yo me he hecho casi todo el tiempo y casi no me alcanza. sí, pero la mayoría utilizan eso, más o menos 17 minutos para responder el examen. ¿Por qué? Porque lo hacen como si estuvieran en carrera o de pronto no estudiaron y miran ahí a lo que caiga, ¿sí? Entonces eso O baja porque el no promedio. sabemos si en la que viene nos va a quitar más tiempo, entonces, por lo menos a mí me pasó, yo tenía como dudas, pero yo dije, no, si me quedo aquí, entonces después en las próximas el tiempo va a ser menor y es como que un poco estresante, pero bueno. Bueno, ese es una buena apreciación. Eh, Pues les voy a tratar de dar un poco más de tiempo acá. Lo que pasa es que cuando les doy más tiempo, me hacen copia. Entonces también lo dañan a uno, ¿no? Como la novia infiel. Lo deja uno marcado y ya no vuelve uno a confiar. Pero Profe, sí, es que... nosotros no somos infieles, somos muy Ay, fieles. ay, ay, ay. Esto Este Ay, está grupo profe. es quedando, el mejor, esto profe, está que ha quedando tenido. grabado. No, mentiras, es por molestar, pero sí, es que me he dado cuenta que cuando les doy más tiempo, entonces me hacen más triquiñuelas y uno se da cuenta, es que es evidente ese tema, entonces, bueno, voy a pensarlo mejor y de pronto les doy 2 minutos más.
Que se le Profe, agranda el tan corazón, amplio. profe. No, pues, tan generoso. ¿Qué tal el de iniciar y el de finalizar? Tampoco. Profe, No, yo mentiras. tengo una duda. Dime, cuéntame. Cuando uno tiene unas cuentas por cobrar y no están facturadas, uno deteriora eso. Pues digamos que, bueno, ¿por qué no están contabilizadas? Es la pregunta. Si las tienen, es decir, entregaron Porque el producto. son servicios que prestan. Entonces los tienen provisionados. Mi chica, ¿qué tipo de servicio es? Yo creo que todas mis compañeras lo deben saber. De hospitalario. Ah, vaina. Mm, por cuestión de el devengo, yo lo registraría y lo afectaría de esa manera. Pero tendría que mirar con más detenimiento el caso para poderles dar una respuesta correcta. Pero a simple vista, por la base del devengo, yo ya estaría obligado a registrarlo en la contabilidad y con base en la contabilidad, pues tendría que empezar a mirar a ver cómo lo deterioro, si es el caso, porque, eh, pero eso tiene como pinta de un ejercicio que les pusieron. Sí, profe, lo que pasa es que yo también estaba preguntando en mi trabajo sobre ese tema y tengo varias posiciones, entonces tengo como la duda. Algunos me dicen no, no lo deteriore y otros me dicen sí lo deteriore. Pero entonces yo digo, yo no puedo dar esa justificación en un trabajo porque yo quisiera saber si es que existe alguna norma para decir sí o no y no la he podido ubicar. O pues no que me dé la respuesta, profe, pero dígame, busque en un concepto de la DIAN, busquen esta norma que puede orientarla, como para yo poder tener un criterio. Bueno, ese me parece mejor. Espérame, yo tomo nota de eso porque para buscarlo mañana y darle la referencia para que lo puedan estudiar de ahí, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Pero espérame, tomo nota del caso. ¿Es qué? ¿Es una empresa qué? ¿Hospitalaria? Sí, es un hospital y tiene cuentas por cobrar sin facturación. Sin facturación. Y la pregunta es, ¿se deben deteriorar? Sí, señora, esa es la pregunta. Perfecto. Dame, yo les busco esto y les comparto. Bueno, ¿cómo es tu correo, Beatriz? Rojas B. Ay, miércoles, perdón. B de E, bebé. B de bebé, Sí, E, sí. Rojas B. Rojas B. Ok. Arroba virtual. Sí, señor. Ok, entonces te comparto la norma y para que tú se las compartas a tus compañeras. Ok. Listo, profe. Listo. Entonces, pues nada, así quedamos. El lunes es festivo. Vamos a estar ahí conectados, ¿listo? Para que no me van a quedar mal. ¿Hay personas que todavía les falta tema o ya todo lo tienen? No, profe, si quieren le regalamos un pedacito. ¡Ey! Ninfa, tú eres así. ¿Qué Profe, y al cosa? finalizar le quisiera hacer una pregunta sobre procedimiento tributario, porfa. Ok, perfecto. Listo, entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia. Perdonen todo lo que me dijeron y pues nos vemos dentro de 8 días.